Hoy estamos hablando de la radio en el Perú. Carlos, nos estabas contando en el corte una anécdota con Ima Sumac en la radio. Sí, Cuéntanos. Ima Sumac la conocí yo, pues, por intermedio de mi hermana, que ya no está acá, ya no está con nosotros, ya falleció. Cuando ella estaba en Buenos Aires, ella la tuvo en un negocio que tenía su esposo en el Tigre, y ahí se presentó Ima Sumac, los 5 latinos, todos se presentaban, Biondi, todos ahí. Y de Ima Sumac, justamente ella me contaba cómo se moría de miedo cuando se tuvo que presentar por primera vez prácticamente en el Perú, antes de viajar y de hacerse famosa, en Radio Nacional del Perú, en el auditorium de Radio Nacional del Perú. Allí la presentaron a Ima Sumac, fue su primera realmente aparición y ahí la conocieron, ¿no? Y luego ya vino todo lo demás, obviamente, con su esposo en ese momento, Moisés Vivanco, comenzaron los viajes, etcétera, ¿no? Era la época en que estaba pues también los pianistas famosos, ¿no? Estaba de la Cuba, estaba Filomeno Ormeño, que cantaba, tocaban a 4 manos, y excelentes locutores como Jorge Leca Iturbi, estaba Soro Gastúa, después Manuel Obregón, Humberto Sarmiento, Federico Evans, César Negreiros, una serie de gente a la que Fernando Farrés, estupendo actor. Fernando Farrés, que trabaja en El Tornillo. En Radio Nacional, sí. Claro. Hay gente a la que hay que hacer un homenaje estupendo, como en televisión, cuando hablé del trabajo acá, se debía a quién, a alguien desgraciadamente fallecido no hace mucho, que fue Daniel Camino de... Daniel Camino fue un motor para que se hicieran muchos programas en televisión y cine inclusive, ¿no? Sí, todo esto. Y acerca de la anécdota famosa de Rafael del Junco, era el nombre del personaje del Derecho de Nacer, que era interpretado por un actor veterano, don Carlos Eguaguirre, que era un individuo estupendo, pero que se movía de un lado a otro porque lo que se ganaba en radioteatro era muy poco. Entonces los actores tenían que hacer un conjunto de presentaciones diarias en Radio Central, en Radio América, en Radio Victoria, en Radio El Sol, en Radio Miraflores Nacional. También, que era. De un lado a otro corrían para hacerse en el día, poder sacar más o menos una cantidad que les permitiera vivir decentemente. Y la posibilidad de tener ahora las cosas ya grabadas, de tener los discos ya listos, ¿sienten que ha facilitado las cosas o es que ha perdido un poco el encanto en la radio, del vivo, de antes? Acá lo que ha pasado, desgraciadamente, es que somos un país sin memoria y acá, a diferencia de otros países, no se conservan sino por excepción algunas cosas. Entonces, generalmente, o se reciclan los mismos elementos, los soportes, o simplemente, pues, prescinden de ellos. Bueno, yo quisiera invitar al público para que vaya a Radio Nacional, porque tenemos el archivo histórico más interesante que se tiene de registros grabados. Así es. ¿No es cierto? Enormes, un archivo... Por ejemplo, discursos presidenciales de Odría, de todos los hechos Prado, históricos, por lo menos de los últimos 75 años. Ya. Y ahí está, bien conservados, con un personal dedicado exclusivamente a eso. Por eso saludo y felicito a los directivos del Instituto de Radio y Televisión que hacen justamente posible que se mantenga ese patrimonio, que es muy importante. Hay toda una colección de discos, ¿no? De los viejos discos, pero bueno, es impresionante. La cantidad que yo he visto... Lo están masterizando. Totalmente, sí, los están... Los digitalizan. Digitalizan, sí. Los están... Incluso, ¿y eso siempre se va a quedar ahí o no, va a ser trasladado al patrimonio? Es parte claro. del patrimonio. Está ahí en salones totalmente acondicionados. Es como una compañera de trabajo me comentaba que cuando estaba estudiando su posgrado en Inglaterra de bibliotecología la llevaron al archivo de la BBC, que me dijo que era impresionante porque tú podías escuchar los discursos de Churchill, los discursos de los reyes, o sea, nosotros tenemos aquí algo parecido. Totalmente en muy buenas condiciones. Yo me he sorprendido, mira que yo apenas tengo en la radio y hemos logrado un avance importante casi 3 meses, pero hemos logrado encontrar estos archivos históricos impresionantes que el Estado debe protegerlos, no solo los gobiernos de turno, sino el Estado tiene que protegerlos, y creo que así se está haciendo, y que eso le da pues el valor histórico a lo que tiene en este momento Radio Nacional, ¿no? Por eso que yo invito a la gente que quisiera visitar, ya estamos recibiendo visitas de niños, ¿no? De escolares que van y quieren conocer cómo se hace una transmisión. Y a propósito que decía de la grabación, que me preguntabas de las grabaciones, yo soy siempre partidario de las transmisiones en vivo.
no Lo que de pasa las es que emociones. hay estaciones y muy estaciones, distinto. pues hay estaciones Es que muy lo transmiten distinto. todo en vivo. Claro, la música que ya la tienes grabada, pues la pasas, pero la participación del conductor tiene que ser en vivo. Y Claro. eso es lo que acerca, ¿no es cierto?, a la gente y hace que el público participe, ¿no? Claro. Y si no participa, hay que dar la sensación de que es en vivo. Pues. Sí, sí, también, claro, porque transmites sentimientos, transmites muchas cosas con tu voz. La voz de una persona de radio tiene que transmitir muchos sentimientos, ¿no? O por imposibilidades, a veces el invitado no puede estar en la hora en que se hace el programa, ¿no? Claro. A veces ocurre grabarlo. eso. Ahora, Claro. la dinámica es bien exigente en una radio, ¿no? Y lo conoce aquí el maestro. Es muy exigente porque son muchas personas, así como acá en el set. Aquí no sé, veo que hay como 15, 20 personas, más los que están al otro lado, ¿no? Deben ser unas 30, 50 personas. En la radio igual, se mueve mucha gente. Entonces, toda esta coordinación hay que mantenerla muy activa. Y eso hace, pues, que sea un medio, para mí, muy interesante, ¿no? Muy estimulante, además, periodísticamente. Y, por otro lado, bueno, antes que me olvide la anécdota que quería contarte, pues, esta de Radio Victoria, que mencionaste, Radio Victoria, que es una radio también muy popular. Muy popular. Tú sabes que el Señor de los Milagros sale en octubre, iba por la por la avenida Tacnap y siempre pasaba por Radio Victoria. Entonces, el conductor de Radio Victoria se da cuenta que no tenía las dos carillas que tradicionalmente se leían a través del micrófono en homenaje al Señor de los Milagros, ¿no? Y acá te voy a mostrar lo que puede ser un buen periodista o un periodista interesado, ¿eh? Entonces, ¿qué había pasado? El que hacía las carillas se había enfermado. Y el Señor de los Milagros estaba a 2 cuadras. A 2 cuadras. Y tenían que cumplir con la tradición. Pero 2 cuadras se demora bastante. Sí, pues, pero en esas 2 cuadras tenían que solucionar el problema. Entonces llaman a un periodista que ya ha fallecido, pero era un personaje realmente. Y lo llaman y le dicen, oye hermano, mira, se ha enfermado fulano y tenemos que sacar las carillas, hermano, el Señor de los Milagros ya viene, mira, escucha el coro de la señora que viene y canta. Sí, le dice, ¿y qué hago? Bueno, prepárate 2 carillas, hermano, por favor, le dicen, ¿no? Y le dice, pero ¿y cómo vas a hacer, no? Sí, te vamos a pagar, le dijeron, no te preocupes. Pero y entonces parece que no estaba muy convencido que le iban a pagar. Entonces, digo, bueno, ¿cómo quieres las carillas? ¿A favor o en contra? Dice, ¿no? Es lo que te das una idea de cómo es un periodista que puede, en contra del señor Milagros no creo, claro, pero te puedes imaginar lo que le decía, no, a favor o en contra, ¿cómo lo quieres? Esto grafica lo que también en el periodismo ocurre, y en radio también. Hay periodistas que no siguen una línea de conducta muy ética y utilizan los medios, como es la radio, muchas veces para el chantaje. Y esto yo lo digo porque he tenido experiencias identificables, ¿no? Que le dicen a una persona, bueno, tengo esta noticia, ¿cómo es? Entonces la persona que se ve atrapada dice, bueno, ¿y cómo arreglamos? Esto ocurre normalmente en algunas radios piratas. Por eso hay que combatir la piratería en las radios también. ¿Y cómo sabemos que una radio que... Porque no están autorizadas sus frecuencias. Entonces ellas utilizan equipo radiofónico, se enciman sobre la que está autorizada, Claro. y la neutralizan con una serie de equipos. Eso igualito ocurre con los canales de televisión o servicios de cable que interfieren una señal o un canal para meter otro, ¿no? Pero la pregunta de Melania es cómo el público se entera. Claro, el público cómo puede identificar que es pirata para no consumir. Fácil por la programación. Porque el locutor que todo el mundo conoce, pues yo soy Alberto Cuquín, y estoy en Radio Nacional. Claro, si y consume aparece siempre la misma esa radio, frecuencia, lo vas a identificar. y nunca está Alberto Cuquín porque es una radio pirata. Claro. Carlos, aprovechamos para preguntarte de tu programa. Cuéntanos un poco de tu programa, qué hora estás, de qué se trata. Bueno, como digo, llegué yo con otra idea, con otro proyecto, que era lo de la historia de Flora Tristán. No se pudo hacer porque en ese momento no estaban las condiciones. Me propusieron hacer un programa, fue el poeta Tulio Mora, que estaba a cargo de la programación en ese momento, y me dijo, tú lo puedes hacer porque tienes mucho tiempo en esta profesión, etcétera. Bueno, y me lancé al aire diciendo, pues, bueno, ¿y cómo se va a llamar? Me dio una lista de 5 o 6 nombres, me dijo, si te gusta, pon alguno de ellos, y si no, tú pon alguno nuevo. Así que los taché todos porque ninguno me gustó, le dije, yo le puse 2 y eligió uno de ellos que era el invitado del aire, y allí comencé este programa. Al comienzo era en vivo, los 2 primeros años fueron en vivo. Desgraciadamente, al ser en vivo, salía a las 8 de la noche
y me cortaba todo. Yo no podía hacer teatro. No podías hacer teatro, ¿no? ni hablar. Y tampoco podía ir a todas las invitaciones, exposiciones, Claro. funciones de teatro, etcétera. Y entonces me permitieron grabarlo. Ahora, Qué esos bien. son, digamos, casos excepcionales. Además, esa licencia que el maestro se puede dar, Él puede tener todas las nosotros no le licencias. vamos a sujetar nunca, obviamente. Por supuesto. Si yo voy, me Que hacen ha- trabajar a las 11 de no, la tú noche. tienes que hacerlo en vivo. Tú tienes que hacerlo en vivo. A la 1 de la mañana. Y Carlos, ¿qué tipo de invitados tienes? Mira, el abanico es Todo totalmente tipo de diverso, invitados. todo. Yo he tenido incluso hasta una persona, una persona que pasó en la calle, ¿no? A conversar conmigo, un peatón, ¿no? Han estado políticos, literatos, críticos teatrales como Aristide González Vigil, por ejemplo, o los académicos como los hermanos Cornejo, arequipeños, Cornejo No, Polar. Cornejo creo. es un apellido arequipeño. Cornejo Polar, bueno, y políticos como Santiago, como Grados Bertorini. Don Alfonso. ¿Y a qué hora está? ¿A las 8 de la noche de lunes a viernes? No, a las 9 de la 9 noche de la los noche. martes y los jueves. Los martes a las 9 de la noche y los jueves a las 9 de la noche. Deportistas he tenido Es un programa para ¿no? escuchar, ¿eh? Es un programa lo para dudo. escuchar. He tenido Alberto Cuquín también. Yo dije, no voy a contestar algunas preguntas, pero finalmente las contesté porque me formulé las preguntas de tal manera que... ¿Por qué hay gente, porque la hubo, no hay que citar nombres, que probó la televisión, le fue bien en la televisión, pero siempre dijo como la radio no hay? Es que la radio tiene un atractivo, una especie de magia. El micrófono es una parte de la magia, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, yo no llevo nada por escrito. Yo no tengo nada, todo ya lo tengo acá con recogido, he recogido todas las informaciones. Entonces, la improvisación, si es totalmente seria, haces que tu comunicación, tu lenguaje, sea suficientemente atractivo para la gente. Y esa atracción hace que tú sientas que te están escuchando, no te están viendo, Hay te están una escuchando. sensación de Y ahí tienes que cercanía generar, que no la da la sí, televisión. pero ahí tienes que generar ¿qué? Credibilidad. Claro. Porque aquel que usa el micrófono para decir mentiras, mira, desaparece rápidamente del micrófono y del aire. En cambio, cuando tú les cuentas las cosas, por más duras que sean, pero con un lenguaje lo suficientemente ponderado, pero para que la gente entienda lo que está pasando, oye, mira, logras un público cautivo que te llama. Inclusive esta mañana nos llamaban por teléfono, por lo que te decía hace un momento, que hicimos una suerte de producción al aire, ¿no? Con esto de la música de Fari All Star y todo, la gente, oye, ¿por qué no hacen eso, no? Claro. Sigan así con ese, claro, no es mi estilo, pero como se prestó la noticia, entonces la comenté porque estaba en el diario El Comercio, pero la gente, mira, la gente te sigue, y cuando ya logres empatía con tu conductor o locutor, ustedes mismos, ¿no? Tienen un público cautivo, entonces te siguen, ¿no? Te siguen por las cosas que dices, por todo tu contenido, por tu belleza, por tantas cosas que pueden pasar en la televisión. Es otra magia, ¿no es cierto? Es otra magia. Entonces los medios de esta naturaleza hacen eso. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente el programa se ha terminado, ha sido realmente interesantísimo, riquísima, todas las anécdotas que nos han contado, y la invitación ya está hecha. Pueden ir a visitar Radio Nacional. ¿Nos repites, por favor, el dial, la frecuencia? 93.9. 93. Pero eso, atención, solo en Lima. En FM. Porque a nivel nacional tenemos todas las frecuencias están. Y van a salen aparecer en pantalla. en el banner que saca TV Perú, ahí salen por cada región. Y ahora mismo las vamos a poner también en Sí, claro, pantalla. claro que sí. Y nada, escuchen radio, escuchen el programa de Carlos y gracias. Chao.